doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Es decir, cada vez que tengo la oportunidad, ¿no? Siempre en todas mis oraciones. Las oraciones aquí son rogativas, por eso dice rogando con gozo por todos vosotros, ¿no? La manera como ora Pablo nos muestra que debemos hacerlo de buena voluntad, con gozo. Es un gozo orar por los demás hermanos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión se entiende como, ¿qué cosa? Comerse una comida juntos, ¿a eso se refiere? Hablar del fútbol, las cosas familiares, ¿no? Algo más es, ¿no? Es como una asociación, ¿no? Entonces, él veía a los filipenses como sus socios, ¿en qué cosa? En la campaña evangelística, ¿no? Es decir, en el ministerio del evangelio. En ese sentido, la comunión de ellos es en el evangelio, o sea, es en el ministerio, ¿no? Entonces, el interés que tienen los filipenses es predicar el evangelio, y el interés de Pablo también es predicar el evangelio. Y los filipenses lo han estado haciendo, ¿no? Lidia, el carcelero de Filipos, Epafrodito, todos ellos participantes de la extensión del evangelio. Pero cuando encerraron a Pablo en la prisión, aparentemente, ahora ¿qué iba a hacer de esa expansión del evangelio? ¿No? Entonces vamos a ver más adelante que todo esto redunda, dice, para que el evangelio pueda continuar. Y es algo, ¿no?, que contradictorio cuando vemos si han encerrado a Pablo, cómo el evangelio va a continuar. Y vamos a ver cómo es que ha continuado. No se puede parar, ¿no? Entonces, la comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Si recordamos cómo se formó la iglesia de Filipos, se formó seguramente de una manera fácil, ¿no? No. Hubo persecución, ¿no? La primera persecución fue que fueron encarcelados, ¿no? Y puestos en un cepo, y ellos adoraban a Dios, alababan a Dios, y vino ¿qué cosa? Un terremoto, ¿no? Terremoto que liberó, abrió las puertas, las celdas y todo ello, ¿no? Y ahí se convirtió el carcelero de Filipos, ¿no? Entonces, siempre ha habido persecución de parte de los líderes, ¿no? Esta vez los gentiles, aunque también había una amenaza de los judaizantes, no tan percibido, pero sí de todas maneras, ¿no? Pablo va a prevenir también al respecto. Pero más era, ¿no?, de los mismos romanos de la ciudad, que tenían sus costumbres, pues, de adorar a las imágenes y todo ello, ¿no? Entonces, justamente había liberado a una chica de sus cadenas, pues, ¿no?, de esclavitud, estaba endemoniada, y entonces eso le trajo problemas, pues, a Pablo, que al final redundaron para bien del evangelio, ¿no? Entonces quiere decir que Dios lo planifica todo. Creemos que Dios está planificando todo ello. Si recordamos Ruth, vamos a entender que Dios tiene todas las cosas. En las cuestiones así prácticas que suceden en la vida, que uno ve sucesos, Dios tiene un propósito siempre respecto a sus planes, ¿no? Es decir, Dios usa a sus hijos, ¿no?, en las circunstancias aún difíciles, porque tiene un propósito. Entonces la pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es el propósito de Dios en esta circunstancia por la cual me estoy encontrando, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es, ¿no?, el beneficio para los planes de Dios respecto a lo que me está pasando, ¿no? Y no por qué me está pasando estas cosas, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos por qué, y bueno, pues no vamos a encontrar la respuesta, ¿no?, sino cuando el Señor nos enseñe sus propósitos. Y por eso Santiago nos alude, nos amonesta, nos anima a orar pidiendo sabiduría cuando estemos pasando diversas pruebas. ¿Sabiduría para qué? Para entender esos propósitos de Dios. Y Dios nos va a dar, dice, ¿no?, esa sabiduría para entenderlo, pero pida con fe. Luego dice también, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Hablando del inicio de la obra evangelística, el Señor iba a conducir esa obra hasta el final, pero también entendido en que
Aquí se habla más de la perseverancia, no tanto de los santos en cuanto a la fidelidad hasta el fin, ¿no? Es decir, incluye la seguridad de la salvación, pero fundamentalmente está referido a ese ministerio evangelístico, ¿no? Es decir, la perseverancia iba a ser en el ministerio, ¿no? Y hay veces ahí donde fallamos. A veces estamos predicando el evangelio, vienen las pruebas y todo, nos desanimamos y el ministerio ya no continúa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Algo de repente que Dios no comenzó. A veces, entonces, por eso, para comenzar algo, tenemos que pedir siempre la dirección del Señor, ¿no? Entonces, como dijo, ¿no?, Gamaliel, si esto comenzó Dios, nadie lo puede parar, nadie lo puede detener. Pero si esto es obra de los hombres, entonces esto va a terminar en algún momento. Muere el líder, se acabó todo, ¿no? Entonces, y así ha pasado muchas veces. Hay iglesias que a veces se han formado, luego han desaparecido, y nosotros, hermanos, debemos tener la seguridad que ¿quién comenzó esta obra?, ¿no? Entonces, cuando nos preguntemos quién comenzó esta obra y alguien nos va a preguntar, pues tenemos que responder Dios, ¿no? No vamos a decir, bueno, los hermanos que se reunieron y todo eso. Seamos específicos siempre en quién comenzó la obra, Dios. ¿Cómo lo comenzó? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero Dios es el que comenzó y tenemos que tener esa seguridad porque la persuasión, o sea, el convencimiento es que si Dios comienza, Dios lo termina, ¿no? Como me es justo sentir esto, dice el verso 7, de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nuevamente la asociación que tiene con los filipenses, ¿no? Sois participantes conmigo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Entonces, un amor que remece la parte sentimental, emocional, pero como ahora vamos a ver, el amor no solamente es sentimiento, ¿no? El verdadero amor, el amor bíblico, ¿no?, trasciende las entrañas, ¿no? Al comienzo de repente nos sentimos algo emocional y pensamos que eso es el amor. No, eso es lo secundario. No vamos a decir que no hay sentimientos cuando sentimos el amor, pero el amor de Dios, el amor bíblico que nos quiere enseñar Pablo, es un amor que va a trascender el conocimiento. Cuando decimos te amo con todo el corazón, nosotros los latinos, ¿a qué nos referimos? No, te amo con todo mi corazón. ¿Qué tenemos? ¿Ah? La parte afectiva. Afectiva, emocional, ¿verdad? Ese es para nosotros corazón. Pero en la Biblia, corazón no se refiere al centro de las emociones, sino a la mente. Entonces, tenemos en cuenta, y en la mente está ¿qué cosa? La inteligencia, el conocimiento, la voluntad, ¿no? Entonces, ahí es donde está referido que el amor, ¿no? No solamente debe quedar acá en el corazón de emociones, sino también debe subir a la mente, ¿no? Y eso es lo que nos va a decir entonces en la siguiente parte, acción de gracias, ¿no? Petición para que haya más amor y más fruto, ¿no? 1, 9 al 11. El verso 9 vamos a estudiar el día de hoy. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces vamos a ver primeramente el verso 9. Pablo, ¿qué pide aquí? ¿Qué es lo que pide? Que el amor, ¿no?, abunde aún más y más. ¿El amor de quién? De los filipenses, porque la carta está siendo dirigido, por eso dice, vuestro amor abunde aún más y más, ¿no? En ciencia, la palabra ciencia, ahí hemos puesto el griego epignosis, tiene que ver con pleno discernimiento, la capacidad de poder diferenciar
entre lo bueno y lo malo, entre una cosa y otra, cuál es lo mejor, ¿no? Ese es discernir, ¿no? Conocer las diferencias y optar cuál es lo mejor, ¿no? Entonces, y esto se requiere, pues, la ciencia nos provee, como por decir, la doctrina, y el conocimiento nos provee, ¿no?, la forma como vamos a aplicar esa doctrina, ¿no?, de tal manera que lleva a una acción. Entonces, ambos están correlacionados, ¿no? La ciencia es lo que nos brinda, ¿no?, el saber, y el conocimiento se requiere la sabiduría ahí para poder aplicarlo, ¿no? El amor bíblico, vamos a hablar primero del amor, no es un sentimiento vacío, entonces, no es algo que yo siento, ¿no?, en mi corazón y todo ello, sino que está anclado, está enraizado con profundidad en la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios la que limita, la que regula, la que establece en qué consiste el amor bíblico, y es ahí donde Pablo dice, ustedes deben conocer más ese amor, ¿no? Ahora, ¿conoceremos ese amor a plenitud? Claro, porque dice, el amor de Dios es tan alto, ¿no?, tan ancho, tan profundo, ¿no? Entonces que es imposible conocerlo en nuestra naturaleza, porque, claro, conocimiento intelectual, podríamos decir, sí, el amor es grande, alto, ancho, profundo, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Solamente lo tenemos en teoría, pero ahora, ¿a qué se refiere alto, ancho, ¿no?, amplio? Entonces, ¿cómo lo podemos conocer ese amor? Para conocer el amor de Dios, tenemos que conocer a Dios y cómo Él ama. ¿Y eso está en las Escrituras o no? Claro que sí. Entonces, las Escrituras son lo que van a regular cómo está nuestro amor, ¿no?, y cómo debe ser nuestro amor. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Como ese amor está regulado por la palabra de Dios, entonces no va a causar ningún mal a nadie, en primer lugar. Si nuestro amor causa un daño a otro, entonces hay que tener cuidado, no es amor, algo ha pasado, ¿no? Nuestro amor debe causar algo bueno en esa persona, ¿no? Entonces, 1 Corintios capítulo 3 es el texto clásico que se usa muchas veces en los matrimonios, porque las personas están enamoradas, han llegado a ser novios y ya pues están en su primer amor, van a entrar ya a su luna de miel, ¿no?, y todo ello. Entonces hay un amor, pero la pregunta es, ¿qué amor es? ¿Será un amor romántico? ¿Será un amor sentimental? ¿O será un amor profundo, bíblico, como es el que se necesita para el matrimonio en realidad, ¿no? Entonces, y muy pocos están dispuestos a dar ese tipo de amor, especialmente en la juventud, por eso no se quieren casar. Porque para casarse hay que conocer ese amor de Dios, si no, el matrimonio no va a sobrevivir, ¿no? No va a sobrevivir. Entonces, a veces la persona cuando les pregunta, ¿y por qué te casas? Bueno, para ser feliz, dice, ¿no? Entonces, ¿y de eso se trata el matrimonio? No, para hacer feliz a la otra persona, y la otra persona debe pensar lo mismo. Pero eso ya lo podemos saber en teoría. Entonces, como ya lo hemos leído, pastor le pregunta, ¿y por qué te casa usted? Para hacer feliz a la otra persona, pues, ¿no? Ya se lo sabe, pues, ¿no? Entonces, ya está bien, pero ¿realmente lo entiende? ¿Dónde se va a ver eso? En la práctica, en las situaciones que van a ocurrir, ¿no? Entonces, y ahí pues donde, y justo para remate, a veces el primer día el arroz se quema a la esposa, ¿no? Y entonces, y el esposo, ¿cómo va a reaccionar ahí, no? Mi amor, este arroz está exquisito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se trata de hacer quedar bien a la otra persona, ¿no? Entonces, lo come con satisfacción para no hacer sentir, pero sí puede reaccionar diferente también. No, otra vez se te quemó el arroz. ¿Qué no te enseñó tu mamá a hacer arroz? ¿No? Y ya comienzan los problemas, ¿no? Entonces, se necesita de este amor, pues, maduro, como dice ahí. A ver, pasemos un examen, ¿no? 1 Corintios 13, del 4. Vamos a leerlo pausadamente. El amor es sufrido. Ay, no me gusta sufrir, dicen, ¿no?
Yo no quiero sufrir. Ay, ¿dónde está la felicidad? Entonces, si el amor es, ¿no? Para ser feliz. No, acá dice el amor es sufrido, es benigno. Eso sí nos gusta, ¿no? Benigno, algo bueno, pues, ¿no? El amor no tiene envidia, ¿no? Es decir, no está mirando a la otra persona, ¿no? Ya cuando uno, pues, está en una relación, ¿no? De persona a persona confraternal, no está comparando a esa persona con otros, ¿no? Entonces, de alguna manera lo ayuda, claro, pero nunca comparar, ¿no? Mira que el otro es mejor que el otro, ¿no? Nada, no hay envidia, el amor no es jactancioso, o sea, hay humildad, ¿no? No se envanece, no hace nada indebido, y ese indebido hay que analizarlo todo, ¿no? Algo que un cristiano no debe hacer, ¿no? Un santo no debe hacer. Entonces, la Biblia siempre nos dice, debemos vivir como los santos que somos, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser un santo, un hijo de Dios? Entonces, no hacer nada indebido, no busca lo suyo. Ahí está, ¿no? El egoísmo no es parte de este amor. Piensa en la otra persona, no se irrita y no guarda rencor. Algunos fallamos en alguna cosita por ahí, ¿no? Digo, no, pero es que mi temperamento es colérico, pues, ¿no? Entonces ya hubiera sido flemático, entonces de todo me reiría, ¿no? Sería calmado, pero Dios me ha dado un carácter, pues, colérico, ¿no? Y el sanguíneo, el flemático, ¿no? Pero ¿dónde dice la Biblia que hay esos temperamentos? Es un invento de las personas que para un mejor conocimiento de repente de la persona, pero no podemos encajarnos en que así somos, sino porque ahora que estamos en Cristo, nueva criatura somos y tenemos que ser conformados a la imagen ¿de quién? De Cristo, ¿no? Entonces, por eso Dios nos ha dado ese amor. O sea, no es que ese amor lo vamos a adquirir, ya lo tenemos al haber aceptado el amor de Dios en nosotros. ¿Y cuál fue el amor de Dios en nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ahí encontramos, ¿no? Ese amor de Dios se expresa a través del Evangelio, Dios, ¿no? Enviando a su Hijo. Y cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado el amor de Dios en nosotros. Ahora ese amor, bueno, tiene que crecer, dice Pablo, para que abunde, ¿no? ¿Y cómo va a crecer? A través de conocer la Biblia. Ahora ya sabemos que el amor no es jactancioso, que no se envanece. Entonces ya tenemos una manera como examinar el amor que estamos teniendo, que estamos experimentando, ¿no? Si todavía me irrito, si todavía guardo rencor, ¿no? Me resiento, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿no? Entonces, mire, es grande la meta de este amor, ¿no? Y si tendemos a esto, si esta es nuestra regla, nuestro amor va a ir creciendo. No pretendemos tener todo ya alcancé, ya no soy jactancioso, ya no tengo envidia, ya no hago nada indebido, ¿no? No, ese es parte del crecimiento espiritual, porque esto es Jesucristo. El amor en realidad no es algo filosófico. Acá se está señalando las cualidades que tiene nuestro Señor Jesucristo y que quiere que nosotros también lo tengamos, ¿no? No miremos como algo solamente doctrinal, sino acá se está señalando la persona de Cristo y su carácter, ¿no? El carácter de Cristo. Efesios 5, 2 y 3. Ahora tenemos otro pasaje que nos muestra también el ejemplo, ¿no? Ya más personal, ya no es como 1 Corintios, que hay que analizar estos caracteres, me parece haberlo visto en Cristo, ¿no? Y es Cristo, entonces su carácter. Pero en Efesios 5, 2 y 3 la cosa está clara, ¿no? Y andad en amor como también Cristo nos amó. Tenemos entonces un parámetro, una medida, ¿no? Para medir el amor que tenemos, ¿no? Nuestro amor debe ser como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, Él no pensó en su beneficio, sino en nuestro beneficio, ¿no? Entonces, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. Hasta ahí, todo bonito. Y tenemos el ejemplo, cómo hacerlo, pero en el verso 3, que está relacionado también con esto, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué relación tiene este verso con el anterior? Porque dice el amor, ¿no? Como Cristo se entregó, ofrenda de sacrificio en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no se debe ni siquiera tratar, ¿no? Pero a veces la iglesia con dolor tiene que tratar esos asuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es parte del amor, ¿no? Fornicación, inmundicia, avaricia causan mal a otras personas, dañan a otras personas, ¿no? No es que nosotros nomás nos dañamos, hay una secuela, ¿no? Causa mucho dolor, entonces esto no puede ser amor, ¿no? Hay muchos que entran en un periodo de convivencia, ¿no? Piensan que tienen un amor, bueno, lo importante es que nos amamos, no importa el papel, ¿no? Y todo ello, pero la palabra de Dios define que eso es fornicación. Ese no es el amor verdadero. Por eso una señorita o un joven no deben permitir en sus vidas este sistema de vida, aunque el mundo lo practique. Porque no es el verdadero amor. El amor de Dios, ¿no? Es un amor que se respeta el uno al otro, ¿no? Y se compromete ante los demás de cuidar ese amor eterno, ¿no? Ese amor que tiene hacia sus esposas será hasta que la muerte los separe. Eso es lo que debe cuidar uno, ¿no? Entonces el llamado es cuidar ese amor, proteger ese amor que Dios te ha dado, haciéndolo crecer con la comunión con Dios cada día, ¿no? Así como Cristo, Él te amó, tú tienes un ejemplo ahí, tú también entonces tienes que dejar de pensar en ti mismo y sacrificar por la otra persona, ¿no? Y no hacer nada indebido, como dice el verso 3, ¿no? Esas son las cosas indebidas, que son dolorosas, tratarlos. Primera de Pedro 1:22, ¿alguien lo lee? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. De corazón puro. Ajá, entonces aquí ya nos habla, ¿no? En cuanto a la relación que hay en el momento que nosotros hemos aceptado a Cristo, nuestras almas, ¿no? Fueron purificadas, ¿no? Por esa obediencia a la verdad, que la verdad del Evangelio, ¿no? Produjo en nosotros entonces un cambio en nuestra vida mediante el Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para mostrarnos ese amor fraternal no fingido, ¿no? Es decir, el amor a veces se puede fingir. Eso no es el amor bíblico. El amor bíblico es un amor fraternal no fingido, ¿no? Y el mandato es amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, ¿no? De corazón puro. Entonces, habla de la pureza, ¿no? En cuanto al amor, ¿no? Y eso significa, pues, no es egoísta, no busca lo suyo, ¿no? Y muchas otras cualidades que no traen, pues, glorificación al nombre del Señor, ¿no? Entonces, todo lo que glorifica al Señor, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Para a la otra persona. La ciencia, ¿no? Que hemos visto ahí, ¿no? Alude, entonces, a la percepción moral, la forma de ver en cuanto moral, por eso habla de no fornicación, no envidia, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la moral, ¿no? La ética, también la conducta, el conocimiento, entonces tiene que ver con lo moral, pero también nos provee la sabiduría necesaria para la aplicación práctica del conocimiento, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos el conocimiento, ¿cómo lo aplicamos? La sabiduría necesitamos, ¿no? Por eso en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? El amor, entonces, conclusión, no es ciego, sino que tiene la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Por eso necesitamos crecer en amor, porque si no, no vamos a conocer y diferenciar cuál es lo bueno, cuál es lo malo
Y la Biblia nos dice que debemos nosotros tener nos da como un mandato en 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. 1 Tesalonicenses 5, 21, 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, ¿no? Entonces hay el primer mandato, examinadlo todo, ¿no? Estamos llamados a distinguir, ¿no? A analizar, a pasar la prueba, ¿no? Entonces, esto es bueno, esto es malo, ¿no? ¿Cumple los requisitos que Dios me da o no? Entonces, si es malo, ¿qué hago? ¿Lo aplico en mi vida? No. ¿Qué es lo que debo retener? Las cosas buenas. En realidad, las cosas buenas, en Hebreos 3:6, ahí lo vamos a encontrar, por lo menos, ¿no? Lo señala claramente, Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, Él está morando en nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿qué debemos retener? Todo lo que nos da confianza en el Señor, todo lo que permite, ¿no?, esperar sus promesas, ¿no? Es decir, creer, la fe, ¿no?, la esperanza y, por supuesto, el amor. Son tres elementos que se menciona, pero el mayor de todos ellos, ¿cuál es? El amor. Porque la fe termina, la esperanza también, pero el amor nunca deja de ser, ¿no? Pero mientras estamos aquí en esta tierra, pues necesitamos crecer en fe, la confianza, ¿no? Y necesitamos crecer también en esperanza, porque si no tenemos esperanza, lo que va a pasar en este mundo nos va a desanimar, ¿no? ¿Cuál habrá sido la reacción, me pregunto, de la destrucción que hubo en Venezuela, ¿no?, de muchas personas? Al ver todo destruido, ¿no?, sus planes y todo eso, ¿no? Entonces, o renace una esperanza o te quedas en la desesperanza, ¿no? Ya no podré salir de esta situación, esto que el otro, ¿no? Hay personas que de repente se han quedado solos, han perdido su familia. ¿Cómo empezar de nuevo? ¿No? Ahí es donde se necesita, ¿qué cosa? Tener la esperanza. Si tu esperanza es Dios, saldrás adelante. Pero si la esperanza no está fundado en Dios, pues entonces va a pasar bien difícil esa persona, ¿no? Pero puede ser una manera como pueda encontrar la esperanza verdadera que es en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, las iglesias, bueno, apoyan ahí también, pero llevando también esa esperanza del Evangelio de Jesucristo que muchos no lo tienen. A veces Dios tiene que hablar de esa manera a las personas para hacerlos recapacitar, ¿no? Que han puesto su esperanza en cosas vanas, ¿no? Este edificio no va a caer, está bien cimentado, ¿no? Buenas columnas y todo eso. Pero el Señor nos muestra que la esperanza no es en esto, sino en el Señor, ¿no? Entonces no sabemos qué pasará pues cuando hablan de un sismo y todo ello, por rato nos ponen en zozobra de nuevo, luego se calman las noticias, ¿no? Y cuando estamos viviendo con eso, a veces hasta en la noche ya dormimos vestidos, ¿no? Porque por si acaso, ¿no?, para poder salir, ¿no? Otros ya dejan la puerta listo para abrir nomás, ¿no? Pero a veces el terremoto no te va a dar tiempo ni para eso, ¿no? Solamente nos va a dar para arrodillarnos y decir, Señor, ayúdame, sea tu voluntad, ¿no? Y de ahí pues buscar, si tienes un lugar seguro, bueno, hay lugares seguros donde dice que debemos buscar, pero la verdad que a la hora de la hora nadie se acuerda. Por más simulacros que hagamos y todo eso, no, al momento uno se olvida de todas esas cosas, ¿no? Nuestra seguridad entonces, ¿en quién debe estar? Nuestra esperanza en el Señor, ¿no? Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas mediante el Espíritu, esto ya lo leímos, ¿no? Sí. No, ya, no, perdón, es 1 Juan 4:1. 1 Juan 4. Ajá. ¿Quién lo tiene? Estamos hablando de examinar, ¿no? Amados, no creáis a todos Ajá. espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. ¿A qué se refiere con espíritu? ¿No? Que debemos probar, ¿qué cosa? Los espíritus, dice, ¿no? ¿A qué se refiere entonces como espíritus? Denle la leída a todo el pasaje completo. Ajá, ¿está hablando de qué? De falsos profetas. ¿Qué hace un profeta? Claro, dice que habla en nombre de Dios. Profatas significa boca de Dios. O sea, la boca es de Dios. Lo que él habla es Dios hablando a través de él. En el tiempo que no había Biblia se necesitaba de esa persona, ¿no? Pero ahora tenemos la palabra profética más segura, escrita, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que usar para comparar? No tenemos ya que tener don de profecía para saber discernir, a ver si es profeta o no es profeta esta persona, ¿no? Pero tenemos la palabra de Dios para discernir. Lo que está hablando está conforme a la Escritura, ¿no? No todo aquel que enseña, ¿no?, tiene que ser creído. Tenemos que contrastarlo siempre con la palabra de Dios, porque hay muchas enseñanzas que están saliendo en este mundo que no proceden de Dios. Para eso necesitamos que nuestro amor crezca en conocimiento, en ciencia, no solo en emoción. Ay, mira, ve, pero el hermano es bondadoso, es bueno, es cariñoso. O sea, en otra palabra, es carismático, ¿no? Carismático, sí, es decir, tiene pues trato y todo eso. ¿Ese es el único parámetro que vamos a ver? No, ¿verdad? Sino su enseñanza, ¿no? Puede hablar bonito y todo, pero uno es su enseñanza y otro es su testimonio, ¿no? Entonces el testimonio también que mantiene debe ser como un hijo de Dios, ¿no? Entonces hay formas para poder discernir. Entonces si Dios nos manda a través de Juan que debemos nosotros examinar, no está diciendo a los que tienen don de profecía o don de discernimiento, no. Da por sentado que cada creyente puede discernir, ¿no?, si está equivocado o no, pero para eso necesita conocer las Escrituras, ¿no? Por eso, hermanos, enseñamos también la doctrina para poder discernir. Al mencionar Pablo, acá también regresando a Filipenses 1:9 dice aún, ¿no? 1:9 dice, esto pido que vuestro amor abunde aún más y más. Esa palabra aún da por sentado entonces que ya están experimentando el amor bíblico, ¿no? Claro, ya están andando en ese amor, pero aún deben seguir andando, pero con un amor cada vez más profundo. Pero dicho amor debe ser entonces alimentado con la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las labores ministeriales que tienen sean cumplidos. Porque el ministerio, hermano, se hace en amor. Si lo hacemos por decir, porque me obligan o porque si no, ¿qué dirán? Y todo eso, no vamos a durar mucho. Nos vamos a enfermar físicamente porque lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Y la obra de Dios no la podemos hacer en nuestra propia fuerza. Necesitamos el impulso que Dios da, ¿no? Si usted supiera, hermanos, a veces uno se siente desanimado por el dolor del cuerpo, la cabeza duele y todo eso, pero el Señor dice que nos da la fuerza en el momento que estamos ahí predicando y todo, no pasa nada, ¿no? Después de eso ya estamos con la ronquera, ya esto que el otro. Entonces, no estamos dependiendo de nosotros, sino confiamos en que el Señor nos va a dar la fuerza. Yo veo al pastor Carmona, por ejemplo, cuando usted, si puede ver ahí, lo pasa sus mensajes, predicando en la iglesia, con un cáncer encima y la medicina esa que te debilita, pareciera que no estuviera enfermo. Pero sabemos que lo lleva por dentro, todavía está luchando. Y hermanos, así, ¿no? Que en su debilidad y todo, pero a la hora de hacer ministerio, Dios le da esa fuerza, ese es poder de Dios. ¿Qué los mueve? ¿Cuál es el motor? El amor de Dios, ¿no? Ese es el amor que debe crecer. Sin ese amor no podríamos pues hacer nada. Mire 1 Tesalonicenses 1:3. Por ejemplo, a los tesalonicenses, ¿no? ¿Alguien lo lee ahí? 1:3.
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese amor es el que debemos nosotros cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque mire lo que produce el amor, ¿no? Acá está hablando un poco primero el efecto y después lo que causa, ¿no? Sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, la fe que produce obras, ¿no? Acá está hablando la obra, producto de la fe. Por eso la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro, para que haya obras que tiene que haber. Trabajo, ¿no? Y el trabajo es desgaste de energía física, trabajo, potencia, ¿no? Por este tiempo. Entonces es un desgaste de energía, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? El Señor cuando le dijo, ahora vas a trabajar, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás, iba a sufrir un desgaste más de lo que antes le costaba, ¿no? Bueno, en la obra del Señor no hay esa maldición, pero de todas maneras es un desgaste, ¿no? A veces hay que comer tarde, hay que visitar a un hermano, ¿no? Hay que orar por ellos, hay que dedicar tiempo, hay que al estudio y todo ello, luchar contra el sueño, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, es un desgaste, pero el trabajo tiene que ser motivado por este amor, ¿no? Vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. La esperanza es lo que nos permite estar constantes, seguir trabajando. Ya vendrá el Señor, ya se acabará este tiempo, esta circunstancia, y seguimos ahí. ¿Por qué? Porque el amor es el motor que está moviendo nuestro trabajo, las obras que vienen, ¿no? La fe y la constancia de seguir, no solamente ahora, sino hasta el final, ¿no? Y por eso a la iglesia de Éfeso yo le di una carta que nos amonesta también a nosotros, ahí en Apocalipsis, capítulo 1, ese amor bíblico es el que debemos nosotros guardar, porque puede haber un peligro, ¿no? Ahí en capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso, verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, tiene trabajo, obras, trabajo y paciencia, casi lo mismo en Tesalonicenses, ¿no? ¿Se da cuenta? Hay un paralelo, ¿no? Entonces, y las iglesias que deben tener obras, trabajo y paciencia, ¿no? Y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que tenían discernimiento, y los has hallado mentirosos, o sea, sabían distinguir la verdad, ¿no? Del error. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí todo bien. ¿Por qué? Porque el amor es el que los ha movido, ¿no? Pero hay algo que ha pasado con el correr del tiempo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor, primer amor que le llama, es el amor, pues, ¿no? Bíblico que Dios puso, ese amor primero que uno tiene, porque Dios en ese momento nos pone, ¿no? Y somos capaces de hacer cualquier cosa para el Señor. Pero llega un momento en que con el tiempo, ¿no? Pasan muchas cosas y recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces quiere decir que perder este amor, ¿qué cosa es? Si nosotros perdemos el amor bíblico y estamos trabajando en función de nuestras fuerzas, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando, ¿no? Porque estamos dejando a Dios de lado. Y es ahí donde nosotros necesitamos arrepentirnos. Señor, perdóname porque estoy haciendo las cosas en mis propias fuerzas. Esto no me mandaste a hacer. Ayúdame, Señor, a poder volver nuevamente a ese primer amor, de tal manera que, ¿no?, haga las cosas según tu voluntad, ¿no? Y eso es lo que acá, ¿no? Entonces está el Señor diciendo, puedes restaurar ese amor confesando tu pecado. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo está nuestro amor al Señor? ¿No?
¿Y cómo es ese amor? Nos preguntamos. ¿Cómo examinar? ¿Cómo sé cómo está mi amor? Bueno, ahí el Señor Jesucristo nos recuerda en Juan 14, 21 al 23. Juan 14, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene, o sea, ya tiene el conocimiento, ¿no? Los mandamientos, la primera parte. Y los guarda, ahora tiene el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque para guardar hay que obedecer. Ese es el que me ama, dice por eso. Y el que me ama será amado por mi Padre, o sea, el amor comienza a alimentarse por el Padre. Ese amor entonces va a crecer, porque el Padre lo está amando, él está experimentando el amor del Padre, ¿no? Porque está amando al Hijo y hay un crecimiento entonces, ¿no? Amado por mi Padre y yo le amaré, o sea, el amor de Cristo vuelve a entrar y vuelve a crecer de esa manera y me manifestaré a Él. Es decir, va a mostrar sus frutos a través de esa persona, ¿no? Se va a ver a un Cristo pequeño en esa persona. Eso es lo que vieron cuando llamaron a los cristianos por primera vez, ¿no? Cristianos, Cristos pequeños. Esos son como Cristo, ¿no? Veían las obras de Cristo. Entonces, el verso 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Una comunión, ¿no? En esa relación de obediencia. ¿El amor entonces es importante o no? Es la base de todo, ¿no? Y por eso 1 Corintios 16, 22, el apóstol Pablo amonestó a esta iglesia. ¿Qué le dijo ahí? A ver, ¿quién lo tiene? 1 Corintios 16, 22. Dura esta palabra, pero está escrito en la Biblia, para que no descuidemos este amor. 1 Corintios 16, 22. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ajá. A ver, hermano Sadra, léalo también. Que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ajá. Pero no lo digan anatema con cariño. Esa palabra es dura, ¿no? ¿Qué significa anatema? Algo maldito, ¿no? O sea, dice el que no amare al Señor Jesucristo. No hay creyente que no ame al Señor Jesucristo. Todo creyente ama al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que nuestro amor de repente puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, ¿no? Pero un incrédulo no va a amar al Señor Jesucristo. Por eso está bajo maldición. No hay creyente, hermano, que esté bajo maldición. Dios nos ha librado de toda maldición. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, pero nuestro amor, si somos creyentes, debe crecer, ¿no? El Señor nos enseñó que así como la fe también va creciendo, el amor también va creciendo, ¿no? Entonces Él nos habló de un granito de mostaza, ¿no? Y todo va creciendo. Bueno, el amor de Dios que llega a nosotros es un amor que debe llenar todo nuestro ser, ¿no? Nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Debe estar movido por ese amor. Esa es entonces la importancia entonces, ¿no? Por la cual nosotros debemos de crecer. Lo vemos en el verso 10 de Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. Eso es el amor entonces que crece, es importante porque vamos a tomar decisiones en la vida. Y Dios quiere que tomemos ¿qué cosa? ¿Malas decisiones o buenas decisiones? Buenas decisiones, por eso apruebes lo mejor, dice, ¿no? Entonces es importante crecer en amor, ya que estamos en la capacidad de tomar buenas decisiones que van a contribuir a nuestros planes o a los planes de Dios. Así es. El vocablo aprobar describía, ¿no? El vocablo aprobar describía en el griego clásico la puesta a prueba de los metales o de las monedas para confirmar su autenticidad, si es falso o es verdadero, ¿no? ¿Y cómo se prueba la moneda? Bueno, ahí en el Banco Central les mostramos, ¿no? Algunas señales, ¿no? Vea, gire, mueva, ¿no? Entonces, y hay varios
y dice que muestra, esto es falso, esto es verdadero, ¿no? Las personas también conocen los tiempos, ¿no? Va a llover, ¿por qué? Hay nubes, ¿no? Hay nubes, hoy va a llover, hoy día va a ser calor, ¿no? O sea, conocen muchas cosas para detectar, ¿no? Y poder discernir que algo va a pasar, ¿no? Pero el Señor nos dice, hermano, que no debemos descuidar otras cosas que son espirituales, que a veces no tenemos ese cuidado como tenemos de repente de que no nos pasen una moneda falsa, lo examinamos, ¿no? Y todo ello para ponerlos en nuestro bolsillo. Si no, pagamos las consecuencias. Pero en las cosas espirituales, el Señor también, ¿no? Hizo una amonestación a su propio pueblo, ahí en Lucas 12, 54 al 56. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lee? Lucas 12, 54 al 56. Decía también a la multitud, cuando ve la nube que sale de 54, sí. decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo lo distinguís ese tiempo? Ajá, ¿no? La gente sabía distinguir, como digo, los tiempos, pero el tiempo, el discernimiento de que el que estaba delante era el Mesías que tanto había sido profetizado en el Antiguo Testamento, no lo reconocieron, ¿no? O sea, no tomaron la medida, mira, ve esto, no, estas son lo que dice el Mesías, va a cumplir con esto, va a cumplir con otro, ¿no? Otros, en cambio, sí lo reconocieron, ¿no? Entonces, lo mejor, ¿no? Implica también un proceso de diferenciación, ¿no? ¿Cuál es? Tengo que evaluar, esa es la diferenciación, y luego tomar una decisión, esto me conviene, ¿no? Entonces, los creyentes necesitamos la habilidad de distinguir las cosas que de verdad son importantes para así establecer las prioridades correctas. Hay una parábola ahí en Lucas 14, 15 al 24, que tiene que ver con los invitados a una gran cena, ¿no? Que es una alusión al pueblo judío, ¿no? Que eran los llamados, los primeros invitados desde el Antiguo Testamento para formar parte del reino de Dios, ¿no? Sin embargo, el reino de Dios no iba a incluir solamente judíos, sino también gentiles y otras naciones, ¿no? Entonces, pero lo que nos da acá a entender es las excusas que dan cada uno de ellos, dado que han sido convidados, ¿no? a esta gran cena, luego ellos comienzan a excusarse, ¿no? Entonces, dice el verso 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ya están invitados, ya han recibido una invitación con anticipación, según la costumbre judía. Ahora, cuando ya se iba a preparar el día de la cena, se les llamaba nuevamente, se les enviaba un mensaje, ya está preparado en tal lugar para que vengan, ¿no? Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. De esa manera entonces nadie llegaba antes, ¿no? Como acá invitamos a cumpleaños, algunos llegan de repente antes que se ha puesto ya la mesa y todo eso, ¿no? Tempranito, ¿no? Bueno, pero llegan para ayudar, felizmente. Pero la costumbre judía era que todo ya estaba preparado, recién se llamaba a los invitados. Entonces venían y mire las excusas, ¿no? Dijo, ¿no? El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Entonces él está comparando la gran cena con esto que está, ¿no? queriendo hacer. Comprar una hacienda, ya compró y ahora quiere ir a verla. Cuando usted va a comprar una casa, ¿usted la compra y luego la va a ver? ¿O qué es lo que hace primero? Primero lo va a ver y luego lo compra. Así que me parece que esta es una excusa tonta, ¿verdad? O está inventando, ¿no? O ha comprado, pero si lo ha comprado ya no hay marcha atrás, ya lo compró, puede verlo después. O sea una o sea la otra, es una excusa nada más, ¿no? Lo mismo el otro dijo,
he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otra persona, ¿no? Si yo voy a comprar un buey, tengo que probarlo primero, a ver si rinde o no, ¿no? A ver cómo lleva el surco, luego lo compro. Pero igual, ¿no? Total, si lo había comprado, ya podía probarlo después de la cena. Ya eran sus bueyes. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir, ¿no? O sea, ya se casó, pero él tenía todo el tiempo del mundo, porque un casado recién no servía en lo militar, le daban feriado por sus trabajos, si trabajaba para el gobierno, así que tenía toda la disponibilidad para poder ir, ¿no? Ya era su esposa, no se le iba a escapar, ¿no? Entonces, ¿qué más? Todos son excusas, hermano, ¿no? Pero mire, comparando con el reino de los cielos. Ahora, nosotros también cómo actuamos en esto, ¿no? A veces, ¿qué excusa ponemos, no? Entre escoger las cosas de Dios o la cosa de este mundo, ¿no? Entonces, tenemos que escoger cuál es lo mejor, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.